Muy bien, Tim. Ahora vamos a aprender las funciones que están a cargo de la vía del cordón dorsal. Esta también es conocida como la columna posterior o la vía del lemnisco medial. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es importante, doctores, este capítulo? Es importante porque con este vas a comprender la mayoría de las manifestaciones clínicas que se dan en los síndromes sensitivos medulares, ¿ya? Entonces, para comprender por qué hay abolición de tales sensibilidades, primero tienes que reconocer cuáles son las sensibilidades que están a cargo de la vía del cordón dorsal, ¿ya? Y para eso, chicos, vamos a empezar primero aclarando algunos conceptos básicos, ¿ya? El primer concepto que quiero dejar claro es el de sistematización, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de sistematización, ¿a qué nos referimos? La sistematización, doctores, ¿ya? Se define como la organización, ¿ok? Entonces, es la organización que tienen las diferentes vías de conducción, o sea, los grandes tractos, los cuales pueden ser descendentes o pueden ser ascendentes, ¿ya? Sobre una localización específica del sistema nervioso central. En este caso, en la médula espinal. Eso es la sistematización. Entonces se encarga de estudiar, uno, dónde están localizados los tractos, sus límites, ¿ya? Su posición en una estructura neurológica específica. ¿Qué más? Su extensión. Entonces, la sistematización se encarga del estudio de la ubicación de la vía de conducción, de su extensión, es decir, su origen, su fin, dónde termina, dónde se da la sinapsis. ¿Qué más, doctores? ¿Ya? Sus centros integradores, ¿ya? Donde hace relevo. ¿Ok? Entonces, esto es la sistematización, ¿ya? Ahora, otro concepto importante que ya justo habíamos comentado es el de vía de conducción, ¿no? ¿Qué es una vía de conducción, doctores? La vía de conducción es un circuito nervioso, ¿ya? Y este circuito nervioso va a cumplir una función, ¿ya? Llevar información. Entonces, forma parte de qué proceso de la sensibilidad, la transmisión, ¿ok? Ahora, este circuito nervioso puede ser un circuito ascendente, como también puede ser un circuito descendente, ¿ya? Esa es una vía de conducción en general. Los circuitos ascendentes generalmente son sensitivos, ¿ya? Mientras que los circuitos descendentes generalmente son motores, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber? La sistematización a nivel de la médula espinal. Muy bien, entonces acá tenemos, chicos, el cordón dorsal. Ya acá tenemos a la columna posterior. La columna posterior, recuerda que está conformada por dos tractos, ya que son los famosos cordones dorsales. Un cordón dorsal izquierdo y un cordón dorsal derecho, ¿ok? Ahora fíjate que este tiene una organización, está formado por dos contingentes, cada cordón. Cada cordoncito tiene dos contingentes que reciben el nombre de tractos o fascículos, ¿ya? Entonces estos de acá reciben el nombre de tractos o fascículos. Lo correcto es decir tracto porque fascículo es cuando las fibras nerviosas están fuera del sistema nervioso central, ¿ya? Pero la literatura ya ha dejado así esta terminología y bueno, es válido todavía usarlo, ¿no? Muy bien, entonces estos tractos son el más lateral, recibe el nombre de tracto o fascículo cuneiforme o cuneatus, ¿ya? El medial se le conoce como el fascículo grácil o gracilis, ¿ok? Fascículo tracto gracilis. Muy bien, entonces tenemos al lateral y al medial. ¿Y qué información van a llevar? El cuneatus, vamos a borrar aquí, ¿ya? Va a recoger información de las porciones más cefálicas del cuerpo. ¿A qué te refieres con eso, Israel? Con lo siguiente, a la región cervical, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué más? Al tronco, o sea, la región torácica. Un momento, acá está. La región torácica. ¿Qué más, chicos? A la información que proviene de los miembros superiores. ¿Ok? Muy bien. Si te das cuenta, en ninguno de estos escenarios hemos mencionado cara. ¿Ya? Y porque ya lo iremos aclarando más adelante. Ahora, el gracilis es el que lleva información que se origina ¿dónde? Se va a originar de las regiones más caudales, de la región sacra, de la región lumbar y de los miembros inferiores, ¿ya? Muy bien, ¿ok? Entonces tienen que tener claro eso. Ahora, esta organización no queda ahí nomás, es solo grácil y cuneiforme. Tenemos que conocer también el concepto de distribución somatotópica de los cordones, ¿ya?
Siempre esta distribución es similar tanto en el cordón dorsal como en el tracto córtico-espinal, incluso en el tracto espinotalámico lateral y anterior, ¿ya? Tiene la siguiente distribución. Es una ley que se aplica a todos los cordones de la médula espinal. ¿Cuál es esa ley, Israel? La siguiente, mira. Se dice que mientras los ramilletes de fibras nerviosas tengan una posición más cercana a la línea media, estos están recogiendo información que proviene de las porciones más caudales del cuerpo. Fíjate, las porciones sacras se ordenan en la porción más central. Luego, ahí nomás, al ladito, las regiones lumbares, la región de los miembros inferiores, ¿ok? Ahora, mientras más lateral sea, ahí están las porciones más cefálicas del cuerpo. Mira, región torácica, región cervical, por acá en medio de los miembros superiores. ¿Estamos? Es importante conocer este concepto, sí, porque hay lesiones compresivas que a veces solo afectan la porción lateral de la columna posterior y por lo tanto darán clínica predominantemente cefálica. O a veces hernias discales empiezan comprimiendo la región medial y la clínica inicialmente es, ¿ok?, en las regiones más caudales del cuerpo. Esa es la razón por la que tenemos que conocer esta distribución somatotópica, doctores, ¿ya? Ok, ¿qué otro concepto deberíamos dejar en claro? La decusación del cordón dorsal, o sea, ¿dónde se da el cruce, ya, de sus grandes vías? Todavía tiene su decusación. El tracto córtico-espinal, por ejemplo, su decusación es vulvar, ¿ya? El tracto espinotalámico anterior, ¿ya?, su decusación es medular. Esta es la famosa decusación medular sensitiva, que corresponde con qué tracto, con el tracto espinotalámico lateral y el tracto espinotalámico anterior, ¿ya? Bien, chicos, ¿ok? Eso entonces tiene que quedar claro. Y el cordón dorsal, entonces, ¿qué sucede con él? ¿No cruza? No, mira, las fibras nerviosas que forman el axón de la neurona de primer orden, ¿ya?, entran a la médula espinal y suben, ¿ok? Ascienden de manera ipsilateral, no cruzan. Por eso, esto explica por qué la clínica cuando hay una lesión del cordón dorsal es ipsilateral, ya es ipsilateral a la lesión. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, con todos estos conceptos claros, ahora es importante, chicos, comparar, ¿ya? Comparar las grandes vías ascendentes. Entonces, hay dos grandes vías con relevancia clínica. Tenemos el sistema anterolateral, que lo conforma el tracto espinotalámico lateral más el el tracto espinotalámico anterior, y luego acá la columna dorsal. ¿Cuáles son las diferencias que yo debo de aprender, tener siempre claro, ¿ya? Número 1, ¿ok? La decusación. En el sistema anterolateral vimos que es en la médula espinal, en las comisuras, se da en las comisuras anteriores de la médula espinal, perdón, ¿ya? Y en la columna se da, en la columna dorsal se da a nivel del bulbo raquídeo. Algunas literaturas te dicen que es en el tercio medio, otras que te dicen que es en la porción inferior, ¿ya? Así lo describen diferentes libros de neuroanatomía, ¿ok? ¿Qué otra diferencia importante debemos de consolidar, chicos? Las fibras, ¿ya?, que conforman a estas vías de conducción. Mira, las fibras que conforman al sistema anterolateral, ¿ok?, son de dos tipos. Fibras mielínicas, que son A delta, tipo A delta, es decir, bajo grado de mielinización, son mielínicas pero delgaditas. Y luego tenemos las fibras amielínicas o tipo C, ¿ok? Ahora, en el caso de la columna dorsal, todas sus fibras son mielínicas, cuando ya hablamos de los grandes tractos que están dentro de la médula espinal, ¿ok? Estas fibras pueden ser tipo A alfa y pueden ser A beta, ¿ya? Entonces, mira, todas son mielínicas y con un alto grado de mielinización encima. Esto explica por qué, chicos, la velocidad de conducción en la columna dorsal supera con creces, mira, es el triple comparado con la velocidad máxima de conducción del sistema anterolateral. Su velocidad máxima en este solo llega a 40 metros por segundo. Ahora, mira esta velocidad, es descomunal, ¿no? 120 metros por segundo. Es una bala eso, ¿ok? Muy bien. Ahora, en otra diferencia importante es el grado de discriminación de orientación espacial. ¿Por qué la columna dorsal cuenta con esta característica, con el alto grado de orientación espacial? Porque ella lleva la información de los propios sectores, ¿ya?
Al llevar información de los propios sectores, explica por qué tiene esta cualidad de tener un alto grado de orientación espacial, ¿ya? Y si habláramos entonces de las modalidades que recogen en este versus, gana la vía anterolateral. ¿Por qué? Porque la vía anterolateral es una vía polimodal. ¿Qué quiere decir polimodal, Israel? Que recoge más de una modalidad de un estímulo externo. ¿Qué quiere decir? Mira, puede reconocer estímulos mecánicos, presiones, ¿ya? Puede reconocer estímulos químicos y puede reconocer estímulos térmicos. Entonces puede reconocer 3 modalidades distintas. En cambio, la columna dorsal se limita a reconocer la modalidad mecánica, ¿ya? La sensibilidad somestésica. Muy bien. Ok. Entonces, ya habiendo hecho estas diferencias, ahora vamos a ver cuáles son los principales mecanorreceptores y fibras nerviosas que conforman a la vía de la columna dorsal y cómo se integran en las diferentes láminas de Rexe. Muy bien, entonces acá hay que recordar un concepto importante que lo habíamos comentado en el comparativo. Y es que los receptores que están acoplados a la vía del cordón dorsal son de una sola naturaleza. ¿Son de qué tipo? Mecanorreceptores. Y todos estos mecanorreceptores, doctores, ya, están acoplados a qué tipo de fibras nerviosas. A fibras nerviosas mielínicas, ya, fibras mielínicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanorreceptores asociados? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora lo importante es ver las fibras nerviosas que están conformando entonces a la vía del cordón dorsal, ¿ya? Ok, entonces observen. Las fibras principalmente van a ser fibras tipo A beta. Ya, fíjate, las fibras A beta forman parte de las columnas dorsales. Y estas van a hacer estación en qué láminas de Rexe, doctores. En la lámina 3, en la lámina 4 principalmente, ya también en la lámina 6, doctores, en la lámina 5 de manera secundaria. ¿Ok? Ahora, un detalle importante que ha sido pregunta de examen de nuestra sede, doctores, es que los propios receptores o propios sectores están acoplados a qué tipo de fibra nerviosa, fibras mielínicas de tipo A alfa, ¿ya? El resto de los receptores de tipo mecanorreceptor están acoplados a fibras A beta, ¿ya? Entonces, si te dicen corpúsculos de Pacini, A beta, ¿ya? Corpúsculos de Meissner, perdón, A beta. Pero si te dicen propio sector, A alfa, ¿ok? Muy bien. Ahora, entonces, una vez que ya tenemos todos estos conceptos previos, nosotros ya podemos entrar, aterrizar, doctores, a ver la neuroanatomía de la vía del cordón dorsal, también conocida como vía del lemnisco medial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para eso debemos empezar por el inicio, es decir, desde el primer proceso de la sensibilidad, el cual es el reconocimiento y la transducción de los estímulos. ¿Ok? Ahora, pregunta importante, doctores, es reconocer cuáles son las modalidades que son reconocidas por la vía del cordón dorsal, ¿ya? Son las siguientes, ¿ya? Por la vía del cordón dorsal se transmite información, ¿ok?, que codifica entonces el tacto discriminativo, ¿ya? ¿Qué es el tacto discriminativo? Es el que permite diferenciar 2 puntos, ¿ya? 2 puntos como distintos. ¿Ok? El tacto discriminativo se evalúa, ustedes ya lo han visto en el capítulo anterior de fisiología neurológica sensitiva, ¿por medio de qué prueba? Por la prueba del compás. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los receptores? El mecanorreceptor implicado en el tracto discriminativo. Los corpúsculos, pregunta de examen, doctores, de Meissner. Los corpúsculos de Meissner, ¿ya? La varognosia. ¿Qué es la varognosia, doctores? La varognosia es la capacidad es el tipo de sensibilidad o la capacidad que reconoce los pesos. Gnosia, conocer. Varog, pesos, doctores, ¿ya? Los pesos. ¿Y esto está a cargo de quiénes? De el corpúsculo Pacini y también del órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? Del órgano tendinoso de Golgi. La vibración, doctores, ¿ya? Entonces, la capacidad para reconocer las vibraciones, este tipo de sensibilidad se le conoce como palestesia.
Pregunta de examen de posgrado, ENAN, ¿ok? La palestesia está a cargo de qué receptores? De los corpúsculos de Vater-Pacini. ¿Ok? Recuerden nuestra leyenda, morado es examen ENAN residentado, ¿ok? O un posgrado importante. La varestesia, ¿qué es la varestesia? La capacidad para reconocer, ya es la sensibilidad que reconoce los distintos grados de presión. Esa es la varestesia. El estiramiento, ya, sobre todo de los diferentes sistemas articulares. Esto está a cargo de los receptores de tipo corpúsculos de Ruffini. Y tengan mucho cuidado porque hay dos tipos de corpúsculo de Ruffini. No es un error de literatura. Lo que pasa es que ambos tienen el mismo epónimo, pero son dos tipos de receptores, ¿ya? Tenemos el termorreceptor de Ruffini, que reconoce ¿qué cosa, doctores? Calor. Y luego el mecanorreceptor de Ruffini, que reconoce estiramiento prolongado, ¿ya? Eso debe dejar claro esta duda, ¿no? Que se ve en muchas literaturas de neuroanatomía, ¿ok? Muy bien. Ahora, la rotación articular también está a cargo de los mecanorreceptores de Ruffini, ¿ok? La propiocepción de los diferentes propioceptores que se comentarán en capítulos posteriores. ¿Y qué son las sensibilidades combinadas? ¿Ya? Son sensibilidades profundas y superficiales. Ya tenemos así la esterognosia. También está a cargo de la vía del cordón dorsal. Por eso, cuando un paciente sufre una lesión del cordón dorsal, ¿qué manifestación va a tener? Una asterognosia. ¿Incapacidad para qué? ¿Qué es la esterognosia? Reconocer relieves, texturas, superficies, formas, solo con el tacto, ¿ya? Por ejemplo, yo meto mi mano al bolsillo y yo sé que esta llave chiquita es la de la puerta de mi departamento, solo con tocar. Luego, la otra llavecita de repente es la de mi vehículo, ¿ya? Entonces, de esta manera, solo con el tacto discrimino formas y reconozco objetos. Y la grafestesia es la sensibilidad que me permite reconocer trazados sobre nuestro cuerpo. Imagínate, ¿no? Te sacas el polo y detrás tu amigo te está dibujando el número 1. ¿Ya? El número 1. Tú sabes que él ha trazado el 1. A eso le denominamos grafestesia. ¿Ya? Esa es la grafestesia. Ok. Muy bien. Entonces, así hemos visto todos los receptores implicados en el cordón dorsal, en la vía del cordón dorsal. Tenemos los receptores de Pacini, los de Meissner, los de Ruffini. Ya también acá participan los usos musculares, el órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? Y un concepto importante, doctores, que ustedes tienen que tener claro es que esos dos contingentes que te hablé, que era el grácil y el cuneiforme, van a tener un origen ya a un nivel distinto de la médula espinal. Y es lógico, ¿no? Porque el grácil se encarga de los segmentos cefálicos. Perdón, el cuneiforme se encarga de los segmentos cefálicos. Entonces, podríamos deducir que en las porciones más caudales no debería existir este tracto, ¿ya? Así, el fascículo grácil, ¿ya? El fascículo grácil nace desde los segmentos medulares ya coxígeos desde el 1 hacia arriba. En cambio, ya el cuneiforme o cuneatos ya van a ser desde el T6, segmento medular T6, doctores. ¿Ya? Entonces, mira, tienen dos niveles distintos de origen. ¿Ok? Y como el grácil aparece primero, se acomoda bien, ¿no? Se coloca al medio. Y ya el cuneatus, como aparece después, ahí nomás ve dónde puede acomodarse y se va en la porción lateral. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces recordemos eso. Así podemos también identificar que la primera neurona o neurona de primer orden de la vía del cordón dorsal, doctores, ¿ya? Es la que, doctores, conforma a este receptor, ¿ya? Entonces acá encontramos a la neurona de primer orden. La neurona de primer orden, su extremo distal o periférico, entonces tiene al receptor, la especialización es el receptor, y su extremo proximal, doctores, es el que entra a la médula espinal por la raíz posterior, ¿ya? Y así, mira cómo entra el tracto, entra a las fibras nerviosas, conforma el tracto y asciende, ¿ya? Y asciende.
Esto es lo que han visto en la mayoría de los videos educativos, en las literaturas básicas. Sin embargo, en el Guyton te precisa algunas particularidades interesantes que tienes que saber, ¿ya? Fíjate que acá tenemos a nuestra neurona de primer orden. Observa acá. Ahora, esta neurona de primer orden, cuando entra a la médula espinal, se deshilacha, mira, en dos grandes ramas, ya, en dos grandes ramas. Es una particularidad interesante que tienen entonces estas neuronas de primer orden. Se divide en dos ramos. Tenemos un ramo medial, ¿ok? Y este ramo medial va a estar conformado por dos tipos de fibras, ¿ya? Fibras, mira, ascendentes largas, que son las que forman el cordón dorsal, ¿ya? O sea, lo que ves tú en tu literatura básica, este dibujito así, ya, esas son precisamente las ramas o fibras ascendentes largas, ¿ya? Ahora, de este ramo medial también van unas fibras que en lugar de subir, bajan al segmento medular inmediatamente posterior, ¿ya? Y esas son las fibras descendentes cortas o ramas descendentes cortas. Israel, yo no sabía que existían. ¿Es importante conocer eso? Sí, porque son estas ramas descendentes cortas las que van a permitir que se den los reflejos intersegmentarios, que lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿ya? Ok, entonces muy bien. Yo sé que el ramo medial de las fibras que entran a la médula espinal es el que conforma el verdadero tracto de la columna dorsal. Fíjate, entran y suben, ¿ya? Hay una minoría baja para los segmentos los reflejos intersegmentarios. ¿Y qué sucede con el ramo lateral, Israel? ¿Qué es lo que va a pasar con el lateral? El lateral es importantísimo, doctores, porque va a establecer sinapsis con diferentes núcleos, ¿ya?, de las láminas de Rexhe, y se va a integrar y va a conformar los tractos o fascículos espinocerebelosos, tanto el posterior como el anterior. Entonces, ¿cuál es el ramo de la neurona de primer orden que se acopla y conforma los tractos espinocerebelosos? El lateral. Y el medial es el que conforma la vía per se, ¿ya? Bien. Entonces ahora vamos a ver este trayecto. Va ascendiendo entonces hasta que llega al bulbo raquídeo. Acá la literatura va a hacer no va a concordar en un aspecto que te voy a comentar más adelante, ¿ya? ¿Cuál es ese aspecto? ¿Ya? Entonces, algunas literaturas te dicen que asciende hasta que alcanza, ¿qué, doctores? Los núcleos bulbares sensitivos. Estos núcleos, ¿cómo se llaman? Núcleo de Gold y núcleo de Burdach, ¿ya? El núcleo de Gold viene a ser la estación del fascículo grácil y el de Burdach del fascículo cuneatus, ¿ya? Núcleo de Gold y de Burdach, ¿ok? Estos núcleos, doctores, ¿ya? De estos núcleos nace entonces la neurona de segundo orden, ¿ya? Y acá viene un concepto importante que a veces difiere en la literatura, es el que te comenté, ¿no? La neurona de segundo orden, ¿ya?, va a enviar unas fibras arqueadas, por eso se llaman fibras arcuatas, que van a decusar, ¿ya? Entonces, esta es la famosa decusación sensitiva de la vía del cordón dorsal. Esta decusación te dije que era en el bulbo raquídeo. Ahora, ¿en qué parte? ¿Ya? Para preguntas de exámenes, ¿ya?, hay dos puntos. Algunos refieren que se da en la mitad inferior del bulbo raquídeo, porción inferior del bulbo raquídeo o mitad inferior, y otros son más específicos y te dicen, en realidad ocurre en el tercio medio del bulbo raquídeo, ¿ya? Ambas afirmaciones son ciertas, ¿ya? Entonces, tercio medio bulbar o en la mitad inferior del bulbo raquídeo. Cualquiera de las dos premisas es cierta. ¿Y qué va a pasar con estas fibras arcuatas? Cruzan la línea media y ascienden, doctores, ascienden. Ya en el puente se van a organizar, ya, y como tienen una localización medial en forma de un menisco, así, ya, pasan a llamarse menisco medial, ya, ok. Ahora, aspectos importantes de estas fibras cuando están decusando, ya. La gran mayoría decusan, ya, se arquean hacia la línea media, fíjate, se encorvan hacia la línea media y suben. Entonces, a estas fibras se les conoce como fibras arcuatas
internas, ¿ya? Y son las que conforman a la neurona de segundo orden, ¿ok? Ahora, hay otras fibras que se arquean, ¿ok? Hacia afuera, hacia el lateral, no decusan, sino que van a salir de la médula oblongada, ¿ok? Estas son las fibras arcuatas externas, que están sobre todo estas son las fibras que llevan información de los segmentos cervicales, solo de los segmentos cervicales, ¿ya? Y son las que conforman la famosa vía cúneo-cerebelosa. Cúneo porque proviene del fascículo cuneatus, ¿ya? Entonces, solo las del fascículo cuneatus van a contener fibras arcuatas externas, ¿ya? Y esta vía cúneo-cerebelosa es importante para algunas funciones motoras que vamos a ver en los próximos capítulos, ¿ok? Bien, entonces acá ya tenemos al lemnisco medial que sigue avanzando, ¿ya? ¿Ok? Sigue avanzando. Y fíjate que en este punto llega a acompañarlo otro contingente de fibras nerviosas aferentes, ¿ya? Ya, estas fibras nerviosas aferentes son las que se encargan de llevar la inervación de tipo sensitiva somestésica de la cara, ¿ya? ¿A través de qué par craneal? No se olviden, del quinto par craneal, del trigémino, por medio de su rama oftálmica, de su rama maxilar y de su rama mandibular, ¿ok? Muy bien, entonces envían sus fibras, las cuales inmediatamente decusan, se unen a todo este contingente ascendente, ¿ok? Siguen avanzando, pasan mesencéfalo hasta que alcanzan el tálamo, ¿ya? Y en el tálamo, doctores, ¿dónde van a hacer estación? En el núcleo ventral posterolateral, también conocido como el complejo ventrovasal. Así lo encuentran en su gano, ¿ya? Ok. Algunas particularidades importantes, doctores, del tálamo. El tálamo también, ese núcleo, que es el complejo ventral posterolateral o complejo ventrovasal, también tiene una organización somatotópica, fíjate, ¿ya? Ese núcleo, mira, las porciones más mediales y superiores se corresponden con los segmentos más caudales del cuerpo, fíjate, mientras las más laterales e inferiores con los segmentos más cefálicos del cuerpo, ¿ok? Muy bien, es un aspecto importante que lo mencionan algunos libros de neuroanatomía, ¿ok? Llega entonces al tálamo y luego ¿qué va a pasar? Ahí es, doctores, donde hace la estación con la neurona de tercer orden. Ya aquí se da la sinapsis y le da la posta a la neurona de tercer orden. ¿Ok? Esta conforma unas fibras que reciben ¿qué nombre? Son las fibras tálamo-corticales. Tálamo-corticales, porque van desde el tálamo hacia la corteza cerebral. Tálamo-corticales, ¿ya? Pero en su trayecto ellas van a pasar por una estructura importante que acá te he dejado. Vamos a borrar esto y te hago mención acá. Esta, mira, es una autopista. Por ahí van a pasar varias fibras, no solo las del cordón dorsal. Esta es, doctores, la cápsula interna. En los próximos capítulos vamos a ver por qué se llama la cápsula interna, ¿ya? Pero mira, va a pasar específicamente por una porción de la cápsula interna. Esta es la cápsula interna, ¿ya? La cápsula interna tiene 3 porciones. Rodilla, ¿ok? Brazo anterior y por acá el brazo posterior este. ¿Por dónde va a pasar? Por el brazo posterior de la cápsula interna. Pregunta de examen, doctores. Con gran relevancia clínica, porque si ocurre un infarto del brazo posterior, ¿habrá o no habrá clínica sensitiva? Claro, porque por ahí pasan estas fibras. Después, estas se van a abrir en abanico, ¿ok? Se van a formar así las radiaciones talámicas y van a ir ¿a dónde, doctores? Van a ir a un área cortical específica, el área somatosensitiva primaria. ¿Cuál es ese área? El área 3, 1 y 2. Ok, ahora quiero que vean este dibujito que les he traído acá, donde podemos ver que hay diferentes segmentos del cuerpo, ¿ya? Que están ubicados en una región específica de la corteza cerebral
para ser más precisos, del área somatosensitiva primaria, ¿ya? A esta representación, doctores, se le conoce como el homúnculo sensitivo, ¿ya? Y el homúnculo sensitivo, entonces, es la representación de la información, del origen de la información que va a llegar a diferentes segmentos de la corteza cerebral. Por ejemplo, este territorio de la corteza cerebral va a recibir información que proviene ¿de dónde? De la mano. Este otro territorio que proviene ¿de dónde? De la cara, de la boca, de los labios. Y hay un mensaje importante acá. Fíjate que el homúnculo sensitivo, si lo representamos, ya va a ser así. Mira, hay una gran diferencia en tanto a la proporción de fibras que llegan a la corteza cerebral. Fíjate que hay una gran extensión de corteza cerebral que se va a encargar de codificar la información que proviene ¿de dónde? De la boca, de los labios, de la cara, de las manos. Y en cambio, para los otros territorios, las áreas de corteza cerebral son más pequeñitas, son menos extensas. ¿Ok? Entonces el mensaje acá es porque los territorios de las manos, ¿ya? De los labios, de la cara, tienen una mayor densidad, ¿ya? De receptores sensitivos. Entonces llevan una mayor cantidad de información a la corteza cerebral. De tal manera que gran parte, doctores, de la corteza cerebral solo se encarga de llevar la información que proviene de mano, cara, labios, ¿ya? ¿Y esta qué distribución tiene? Que ha sido también en alguna universidad pregunta de examen, doctores, ¿ya? Mira, la distribución de la cara, de los labios, tiene una localización lateral caudal. En cambio, la que se encarga de recibir la información que proviene de los miembros inferiores es medial y cefálica. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos también del área somatosensitiva primaria. Lo vamos a hacer acá, ¿ya? El área somatosensitiva primaria, doctores, recuerda que está ¿dónde? Detrás del surco central, ¿ya? Detrás del surco central, ¿ok? Este área somatosensitiva primaria, ¿por qué se lee en este orden? 3, 1, 2. ¿Por qué no decir área 1, 2, 3? ¿Cuál es el propósito? El siguiente. Si nosotros hacemos un corte sagital de la corteza, vamos a ver entonces acá los famosos giros de la corteza cerebral, las circunvoluciones. Y este es el territorio que se corresponde al área somatosensitiva primaria. Fíjate que tenemos así los territorios 3A, 3B, 1 y 2. Es porque la porción más anterior entonces se corresponde con el territorio 3, que se divide en dos porciones, 3A, 3B. Luego, en la porción más alta y medial, tenemos el segmento 1, ¿ya? El área de Brodmann 1 y luego el área 2, ¿ya? Y ahí nomás atrasito le sigue el área 5 y luego el área 7, que son áreas de asociación sensitiva, por eso están pegaditas nomás, ¿ok? Delante del área somatosensitiva primaria tenemos el área motora, ¿ok? Del área motora, ¿ok? Ahora, ¿qué información van a recibir? Mira, el área somatosensitiva primaria, específicamente en sus territorios 3B y 1, ¿qué tipo de información recibe? No te olvides, sensibilidad, ¿ya? Sensibilidad somestésica, tacto, dolor, ¿ya? En cambio, el área 3A y 2, pregunta de examen, doctores, recibe información propioceptiva, es decir, de la propiosección, ¿ya? Eso ha sido pregunta de examen, ¿no? Áreas, ya, áreas específicas de la corteza somatosensitiva primaria que reciben información propioceptiva, 3A, 2, que reciben información somestésica, ¿ya? O sensibilidad táctil, ¿ya? 3B y 1. ¿Ok? Muy bien. Todo esto lo vamos a profundizar también cuando lleguemos al capítulo de las áreas corticales de Brodmann, ¿ya? Entonces, chicos, con esto hemos hecho una revisión, ¿ya? Hemos hecho una revisión puntual de las vías del cordón dorsal, cómo es todo su tramo,
¿ya? Y espero que les haya sido de provecho, que les sea de utilidad en sus prácticas, ¿ya? Y no se olviden seguirnos en redes. Chao, chao.